Hola, 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 gracias por conectarte al podcast de En Breve. Está Fernando Gómez Suárez, él es analista del sector aéreo, es uno de los importantes especialistas de la industria nacional. Fernando, gracias por conectarte al podcast, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias Emanuel, gracias por la invitación y gracias por la referencia. Oye, a ver, pues ha sonado en las últimas semanas esta disputa que tiene Donald Trump, estos latigazos que nos está dando. ¿Está sobrevolando el espacio aéreo los chinos y los estadounidenses? ¿Es correcto esto? Ellos están moviendo sus piezas y pues estamos en medio. ¿Es correcto o qué está sucediendo, Fernando? Bueno, hay un gran interés por lo que sucede en México, pero Estados Unidos al menos ya lo admitió oficialmente en sus declaraciones oficiales. Y China en algún momento se llegó a hablar de que estaba sobrevolando territorio de Alaska, que es uno de los estados norteamericanos, pero llegó a saberse nada más que era a través de drones, y en el caso de Estados Unidos, pues ya son aeronaves especializadas de las fuerzas aéreas de ya de aquel país. Obviamente hay un gran interés en materia de la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad nacional. No tienen por qué sobrevolar, más que hubiese sido con permiso, porque de acuerdo al convenio de Chicago de 1952, todos los países firmantes establecen el acuerdo de solicitar permisos, y así lo dicta también la ley de aviación en México. No pueden sobrevolar. Hay países que te derrumban con aeronaves del ejército si no comunicas el motivo de utilizar el cielo mexicano o el cielo respectivo. Y obviamente imagínate lo que pasaría si una aeronave comercial o militar de México o de cualquier otro país entrara sin permiso a territorio norteamericano. Obviamente se activarían las alertas, las alarmas, los radares, y no hace falta pedir permiso, lo detectan y lo alcanzan y le dan indicaciones, y como el agente de tránsito, nada más que a diferencia de estos, pues la orden no es que te detengas nada más, sino derribarte. Y por eso, porque conlleva un gran riesgo y un problema de falta de coordinación y de soberanía, pues es más bien un tema de seguridad nacional. ¿Cuántos vuelos tú has analizado que no se puede saber, ¿no? Estamos ahora sí que opinando a ciegas, pero con la mayor de las cautelas y la mayor pues de la información posible. ¿Cuántos vuelos se sabría que habían entrado ya de Estados Unidos al país, Pues se Fernando? habla que giran alrededor de los 72 vuelos, según lo que reconocen las mismas autoridades. No hay documentación como tal porque pues han sido vuelos, digamos, no detectados en México, no obstante los radares, no obstante las autoridades, que obviamente se debieron de haber dado cuenta de esta incursión en el Entre cielo drones, mexicano. sería entre Sí, drones y aeronaves y otro así tipo es. pues de artefactos voladores estadounidenses, ¿no? Sí, porque para detectar cuestiones no nada más de geolocalización, como lo que hacen estas plataformas ahora en boga de redes sociales, que andan unidades vehiculares con una serie de radares, aditamentos en el vehículo para crear este mapeo que se utiliza ya de manera internacional. Pues también algo similar sucede con las aeronaves. Obviamente un dron tiene una capacidad de carga. Hay aviones especializados para espionaje que pueden volar muy alto y generar estas imágenes, pero tendría que haber sido con permiso. Y si fue sin permiso, tendría que haber sido desde el espacio sideral, ahora sí. Pero obviamente eso pues no lo sabemos. No hay gran información al respecto. Lo que sí hay un reconocimiento y eh, obviamente eh, a declaración de parte, relevo de pruebas. Es decir, si ya dijeron que y declararon que hubo sobrevuelos de ese carácter, pues algo pasó. Entonces, más que pedirles las explicaciones como con aquello de la detención
de un personaje de la delincuencia organizada que se lo llevaron en avión, aterrizaron en Estados Unidos y que por qué se lo llevan así, etcétera, etcétera, y que vamos a pedir Ya no se explicaciones. supo nada de esto del No, avión del Mayo, ya no se supo no, nada cómo operó este vuelo. Habíamos tenido un podcast muy exitoso que, por cierto, el comercial lo puedes ver aquí en breve, con Fernando Gómez Suárez. Ya no se supo nada del avión Learjet que se llevó al Mayo Zambada, si era de no. la CIA, de la DEA, de quién era. Sí, ya no se supo gran cosa. Lo que sí se supo es que había entrado igual, sin permiso, lo cual es muy raro, pero bueno, ahí habla de, por eso te planteo un tema de seguridad nacional. Si no lo sabían, obviamente entraron a Estados Unidos porque era una operación de Estados Unidos, supuestamente, y definir que es un concepto de soberanía, pues sí, pues lo extrajeron de manera indebida, pero para efectos mediáticos y para efectos de imagen para Estados Unidos, pues obviamente es una cuestión que los coloca muy bien. Igual, esta incursión aérea, pues podríamos decir que debido a la delincuencia organizada y que afecta o atenta contra la población estadounidense y mexicana, pues ¿quién no estaría de acuerdo en tener esas condiciones? No obstante la soberanía, que podría ser discutible, debatible y meterle más sazón a este guiso, que si me permites expresarlo de esa forma, pues están preparando, están cocinando desde tiempo atrás, y que con esta incursión de aeronaves, pues podrían generar una incursión mayor en algunas terminales aéreas portuarias y incluso en carretera, no nada más en la frontera, en la zona fronteriza, que sería lógico establecerlo, este cerco para control de flujo migratorio, para control de narcotráfico, para control de trata de personas, de muchos otros factores que tienen que ver con factores que atacan sistemáticamente al gobierno estadounidense, como lo han tratado de plantear en su línea discursiva, no de este sexenio, que de este periodo presidencial estadounidense, no es sexenio, desde este periodo presidencial actual, sino también desde anteriores presidentes en ese orden de alternancia que han tenido. El sistema lo exige así, Pero es se decía, culpar a los de Fernando, afuera. que uno de los problemas es que te digo, parecería que estamos a ciegas, pero son temas muy importantes, porque no tenemos todos los elementos, pero se dice que la molestia de Estados Unidos es que Andrés Manuel López Obrador les habría cerrado las puertas, ¿no? Les habría un poco cerrado a los órganos de inteligencia estadounidenses el acceso al aeropuerto, el acceso al espacio aéreo, o no les había permitido la entrada como bien se dio, por ejemplo, con Peña Nieto, con Felipe Calderón. Ahora, tentativamente, pues estarían doblando a Claudia Sheinbaum para abrir de nuevo los cielos, los espacios, como tú dices, una mayor incursión en las terminales aéreas, en esta especie de control de los cárteles de la droga, ¿no? Con estos que no sabemos bien a bien qué se está negociando detrás de estos acuerdos de los aranceles y estas amenazas de Donald Trump. Sí, forman parte de una negociación política en la cual estos factores que podrían representar un avance significativo en la productividad o en la economía del país, de México, se están desviando hacia aspectos de soberanía y de integridad y de seguridad, obviamente, para ambos países, con la excusa del crimen organizado en México, que también existe en Estados Unidos, pero con la definición y la incorporación de nuevos conceptos como grupos terroristas y la justificación que tiene que ver con la autorización de la ley para que procedan ciertas iniciativas que ya han medio anunciado. No se sabe a ciencia cierta, sí, tienes razón, no hay que especular, pero sí, una de las acciones en las que agarraron a este sexenio y al anterior fueron estos dos factores. La falta de coordinación en materia de relaciones exteriores, precisamente para el cumplimiento de estos convenios, al menos bilaterales aéreos, ya no digamos los convenios, los tratados comerciales, que también vienen de fondo y que tienen que ver con una situación de negociación internacional para la reconformación de una geoeconomía que tiene que ser predominante por parte de Estados Unidos, como así lo han querido hacer. El problema
es que nos agarran y nos ponen contra la pared, porque precisamente los primeros golpes los ha dado el presidente Donald Trump, y en ese sentido, pues de ahí empiezan a negociar las partes involucradas. Estamos contra las cuerdas prácticamente. Oye, a ver, me saltan un montón de preguntas, de dudas, porque pues nos lleva al mismo tema todo, ¿no? Desde el Señor de los Cielos, desde Amado Carrillo, pues se le conocía al Señor de los Cielos porque ingresaba a Estados Unidos con aeronaves, ¿no? Se habla que tenía decenas, quizás cientos de aviones. Pues Estados Unidos, si siguieran entrando estos aviones, debe de tener el rastro, ¿no? El control, la forma de... Pues a dónde llegan los aviones de los chapitos, cómo entran. Ni modo que en la frontera avienten todo. Bueno, no sé a ciencia cierta, Emanuel, en temas de seguridad nacional, no soy experto en ese tema, pero obviamente sí hay una deficiencia no en México nada más, sino en el resto del mundo. Se sabe que los vuelos rasos, bueno, los sobrevuelos a muy baja altitud son difíciles de detectar, no obstante. Que son indetectables, ¿no? Si vuelan estos, como son aviones más pequeños, vuelan muy abajo, ¿no? ¿Cuántos pies será? Sí, ¿O cómo se mide para la gente pues, que no sabe? Como 200 metros de altitud, en lo que se pierde por la orografía que pudiera haber en determinada región. Y hay además algunos huecos, por así decirlo, porque hay 5 radares regionales importantes, los principales en México. Y esta cobertura de radares, como tú sabes, es circunférica, ¿no? Son como si pusiéramos platos en diferentes partes de la República, pues esos platos no siempre cubren el total de lo que deberían de cubrir en el territorio mexicano. No hay forma de ensamblarlo, a menos que se monte uno sobre otro, y no hay forma. O sea, hay unos huecos que sobresalen, y esos huecos son aprovechados, obviamente, ¿no? En México y en otros países, los vuelos rasos y la deficiencia en algunos otros radares que se desconectan o llegan a funcionar mal, pues obviamente han dado oportunidad para estas actividades ilícitas en el pasado. En el presente no lo sé, pero obviamente son factores o áreas de oportunidad que hay que mejorar, obviamente, para tener un mejor control. ¿Qué es lo que pasa cuando anuncian que hay vuelos espías y que México no se había dado cuenta? Pues que hay una falta de supervisión o de vigilancia o de coordinación entre nuestras autoridades, ya no digamos con lo del resto del mundo. En el caso de Estados Unidos, sino al interior, haberlo detectado a tiempo y al menos haber avisado, o sí hubo la alerta, pero no hubo la comunicación hacia arriba, ¿no? A ver, decías cuando empezamos este podcast de este avión espía en Alaska que se tiene conocimiento ya. Hace 2 o 3 años hubo una esfera, estas esferas que algunos les han llamado extraterrestres, estas esferas plateadas, globos plateados, que acusaba, me parece que todavía era Joe Biden, el gobierno, no sé si era el anterior, sí, que era un dron espía ruso o asiático, ¿no? Incluso hay información en Google, no es algo, hay información en Google sobre estos globos de metal que aparentemente son drones espías. ¿Qué se sabe de los vuelos, tú como experto del aire mexicano, de los chinos? ¿Sí están volando los chinos o no? Entendiendo que también pues son la otra parte, después de Occidente, pues son la otra parte de control del mundo, ¿no? Que está avanzando su cultura, está avanzando su comercio, está avanzando su economía. Los chinos están sobrevolando América Latina con fines de poder, o sea, espía, pero con fines de poder comercial, de poder cultural. Sí, lógicamente hay una cuestión de aspectos comerciales, incluso para vender en sus plataformas electrónicas esta geolocalización, como así llamarlo, o compartir los mapas en el mundo. Obviamente se habló en su momento de que China y sus drones estaban incursionando en Alaska, pero luego dijeron que no, que eran unos globos metálicos, que son los globos metálicos que se utilizan para
leer, por así decirlo, las condiciones meteorológicas en el cierto nivel de los espacios en el mundo, o sea, a nivel de estratosfera, ionosfera, etcétera, y estos globos metálicos se han visto incluso en México, arriba del aeropuerto o en zonas cercanas. Es de donde surgen, lo sueltan y suben en un área segura para no colisionar, como puede suceder con las aeronaves que aterrizan en el área operativa del aeropuerto mismo. Y muchos se ha especulado de que eran drones. Bueno, en su momento no eran drones, decíamos que eran ovnis, y pues hubo mucha alarma, especulación al respecto. En el caso de China, pues podría ser para estas cuestiones. No lo reconocen porque puede haber un factor en esta guerra política, por así decirlo, de geopolítica, pudiera haber un escándalo internacional por no cumplirse con los tratados y con los acuerdos y con las leyes. Por eso se excusó, se dijo que había sido globos meteorológicos que se usan, pero pues no hay evidencia como tal, como para probar que eran los drones atrapados o detectados, como lo puede haber en los aeropuertos. En los aeropuertos la orden es que no sobrevuelen los drones a cierta distancia del aeropuerto. No puedes tú, ni como aficionado, ni como profesional, sobrevolar un aeropuerto, mucho menos acercarte, porque obviamente de inmediato hay sistemas o aparatos que te derriban esos drones, te bloquean incluso la señal y los derrumban o los derriban. Y en el mundo internacional, en el mundo, pues obviamente hay los acuerdos internacionales que permiten tener estas observaciones, pero si no se cumplen a ley cabal, pues por eso precisamente surgen estas inquietudes, estas observaciones que ahora detectamos gracias a las redes sociales, porque lo graban, pero no hay una evidencia, no hay una prueba. Está la imagen, pero no sabemos si realmente es un dron o realmente es un globo o qué puede ser. Es o un extraterrestre, ¿no? Porque bueno, un objeto no identificado. Puede ser, bueno, quién sabe. A ver, Fernando, pues de aquí debemos estar pendiente. Te agradezco mucho. Fernando Gómez Suárez es un destacado analista y experto del sistema, del sector aéreo mexicano, y sale en muchísimos medios. Lo puedes seguir en redes. ¿Cómo estás en redes? En X o Twitter es Fer Gómez Suárez, ¿sí? Fer Gómez Suárez. Y hay un blog que se llama Consultor Aeroportuario, blogspot.blogspot.mx. ¿Cómo pueden afectar, o no sé si puedan afectar, o no sé esta pregunta, los aranceles de Donald Trump al sector aéreo? ¿En qué forma le pueden pegar? Mira, en cierta forma puede incursionar en la industria manufacturera de la aviación, de la industria aeroespacial. La industria aeroespacial en México es muy importante y ha crecido exponencialmente si lo comparas con otros sectores industriales. Ha crecido a más del 2000% en los últimos 15 años y se basa precisamente en la creación o producción de manufactura para la industria aeroespacial, es decir, para las fabricantes de aviones. Fabricamos arneses y algunos artefactos que había van al interior de los aviones. Muchas empresas en Querétaro, ¿no? En el Bajío, hacia Guanajuato, ya haciendo piezas aeronáuticas. De hecho, ya hay varias en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, precisamente Guanajuato, Querétaro es una de las principales plazas. Incluso están estableciéndose ya universidades especializadas técnicas para esta industria, porque está creciendo exorbitantemente, más que cualquier otra industria, pero en proporciones inimaginables. Ahí podría pegar, y en la producción, en la exportación de aluminio, que podría ser varios de los componentes que conforman estas manufacturas de productos que se hacen en México y que se exportan hacia Estados Unidos. Sí tiene un impacto importante. El uso del aluminio en la industria aeroespacial y aeronáutica pues es muy importante. Fernando, te agradezco mucho por estar en Breve Noticias. ¿Qué te gustaría resaltar de todo lo que está sucediendo, lo que hemos conversado en los últimos minutos? Pues que obviamente con esta
situación en la que se está reconformando la economía del continente a través de una renegociación adelantada del TEMEC, pues no perder de vista cuáles pueden ser los factores que puedan impactar en la economía nacional. Ya lo puede ser a través de la cancelación de fábricas productoras extranjeras en territorio mexicano, mudarse a otros países, que no se nos vayan a ir esas inversiones y esas fuentes de empleo. Eso es fundamental, pero hay que ver cuáles son los objetivos primero de Estados Unidos para poder emprender un plan de reacción que ya debió de haberse establecido de inmediato, pero como hay muy poca información oficial al respecto de parte de Estados Unidos, porque forma parte de estas condiciones de negociación política, que es muy similar a la que se toma en el mundo de los negocios. Como tú sabrás, en el mundo de los negocios tienes que llegar ya con una actitud de ventaja y en condiciones de ventaja contra lo que vas a negociar. Si no, se establecen bases desde base cero y de ahí para arriba, cuando en realidad lo que les ha funcionado aquí en México y en China y en todas partes del mundo es que en el mundo empresarial tiene que haber un factor de determinación, ir un pie adelante, y en esa cuestión ya nos ganó el paso Estados Unidos. Reaccionar de manera inmediata, pues puedes quedarse fuera de tiempo y sobre todo de forma. Sí, pues cuando uno, hablando a nivel raso, ¿no? Cuando uno quiere llegar a comprar, pues regatea, ofrece, oye, pero pues bájame. Así llega Trump, pero a amenazas, a golpes, porque aparentemente quiere negociar, quiere ganar, quiere obtener un beneficio económico, ¿no? Al tiempo vamos a saber realmente qué pasó con los aranceles, qué sucedió con estas amenazas en pues reconformación geopolítica de lo que está sucediendo, Fernando. Así es. Te mando un abrazo fuerte, gracias como siempre por tu disposición para entrar en Breve Noticias. Y si usted nos quiere apoyar, apoyar este contenido, pues es bien importante un like, un comentario, que se suscriba al canal para que tenga más información con expertos de primera mano como con Fernando Gómez Suárez. Esto es en Breve Noticias, nos vemos pronto. Chao, 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 chao.